Perfecto. Pues, hermanito, en esta mañana vamos a estar estudiando la sección número 2, que se titula ¿cómo? Escucha. ¿Escucha qué? La palabra de Dios. Sí, porque escuchar qué cosa. El sonido de los gallos cuando cantan. Hay algunos por casa que están bien desafinados. Los perros ladrando también. No, acá está hablando acerca de escuchar la palabra de Dios. Y hermano, yo les pregunto, ¿hay una diferencia entre uno escuchar y oír? ¿Sí? ¿Cuál es? Exactamente, eso mismo. Cuando uno ¿qué? Escucha, estás atendiendo, estás prestando atención, estás canalizando, estás entendiendo lo que se está diciendo. Cuando uno oye, solamente un sonido. Exacto, porque tienes el sentido de la audición. Son dos cosas totalmente diferentes. Y a través del día nosotros estamos entre esas dos formas. Estamos oyendo y escuchando. Hay momentos en el que uno escucha, dicen el nombre de uno, pero en ese momento uno lo que hizo fue que lo oyó. No respondió, no canalizó. Sí, reconocí que me llamaban, pero hasta ahí quedó. Cuando ejemplo dicen, abuela Úrsula, si tú estás pendiente, usualmente tú miras a la persona a ver qué te va a decir, porque te están llamando para algo. Pero cuando uno está entonces entregado, por ejemplo, está en el patio haciendo algo y uno de repente le dicen, abuela Úrsula, y uno sigue por ahí. Uno lo escuchó, pero como que, pues, estoy acá. La diferencia, hermano, entre uno poder escuchar y oír es el uno poder prestar atención, el uno poder decir, voy entonces a prestar atención a lo que me están diciendo, para entonces poder entender qué es lo que están procurando de mí, o qué es lo que yo debo entender. Pues, hermanito, la porción que vamos a estar viendo es en Nehemías capítulo 8. Recuerden, hermanos, esto es un libro de hechos históricos, cosas que ya sucedieron, cosas que ya pasaron, pero sí podemos extraer una enseñanza de esa porción. ¿Cuántos leyeron esa enseñanza? ¿Cuántos leyeron esa porción? 3 personas. Válgame. Está fuerte. Está fuerte. Llega a ser una clase de ti, yo creo que estaban todos colgados. Pues, hermanito, la porción del capítulo 7, si la leyeron, ¿no la leyeron? Sí, no, quizás, maybe. Algunos sí, otros dicen que no. Ok. La porción del capítulo 7 de Nehemías habla acerca de todas las personas que regresaron de Babilonia hacia Israel y toda la descendencia, los jefes de familia y todos sus hijos, por ahí en adelante. Y al final, porque si usted empieza a leer el capítulo 8, versículo 1, empieza diciendo, y estas cosas. Hay que ir un poquito hacia atrás, porque si no uno queda como que, ¿y qué pasó? Pues vamos a estar viendo acerca de qué es lo que estaba sucediendo en esa porción. Nehemías era el gobernador y Esdras para ese tiempo era el sacerdote, el que estaba a cargo de impartir la palabra de Dios. Y Nehemías era ya quien estaba a cargo de manejar todo el pueblo. Y ustedes me preguntarán, ¿pero y qué tiene que ver todo eso con escuchar la palabra de Dios? Pues vamos más adelante a la porción bíblica para que vean y entiendan lo que estaba sucediendo. Y, hermano, como lo estaba diciendo el domingo pasado, la primera porción, ¿qué fue? ¿Qué fue que estudiamos? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios?
A modo de repaso, ¿por qué nosotros necesitamos la palabra de Dios? Rosana. Pues para conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas, saber lo que Amén. Él demanda de nosotros. Amén, exactamente. ¿Alguien más? Clara. No estuve en el estudio que dieron, ¿verdad? Pero conocer la palabra de Dios es necesaria para nosotros para saber, ¿verdad?, el propósito de nuestra vida y saber cómo vivir, que Dios quiere para con nosotros. Amén, exactamente. La palabra de Dios está puesta para que nosotros primero conozcamos quién es Dios. Segundo, para que entonces sepamos qué Él espera de nosotros, su creación. Y tercero, cómo entonces nosotros llegamos a tener una relación con ese Dios que nos creó y que nos amó. La palabra de Dios está ahí, está puesta para que nosotros como seres humanos podamos tener una comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios y poder conocerlo a Él personalmente. Si no lo conocemos, no hay forma de nosotros poder seguir sus ordenanzas porque no sabemos a quién vamos a obedecer. Por eso es bien necesario la palabra de Dios. Luego, hay que escuchar la palabra de Dios, porque no solamente es reconocer que la palabra de Dios está ahí para que sea de bendición para mi vida, sino que yo también tengo que escuchar su palabra. Tengo que también estudiar su palabra, porque si yo reconozco que su palabra está ahí para instruirme, para corregirme, para mostrarme quién es Dios y para mostrarme el camino que yo debo andar como hijo de Él, yo debo escuchar su voz, yo debo estudiar su palabra para luego meditar en ella, poder aplicarla en mi vida, obedecer a su palabra y por último, poder entonces cumplir con la palabra de Dios. Yo no puedo cumplir con la palabra de Dios si yo no reconozco que necesito la palabra de Dios. Yo no puedo cumplir con la palabra de Dios si yo no escucho, si yo no estudio, si yo no medito y si yo no obedezco la palabra de Dios. Yo no puedo agradar al Señor sin antes cumplir con todos estos pasos. Es como decir, querer agradar a alguien, pero tú no conoces quién es ese alguien, no sabes qué es lo que esperas de esa persona y qué es lo que Él te está diciendo para que tú lo puedas agradar. Como que no cuadra, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros como hijos de Dios, para poder cumplir con su palabra, para poder obedecer sus mandamientos, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que estudiar su palabra y tenemos que obedecer su palabra para luego cumplir con la palabra de Dios. Porque si no hacemos esas cosas, hermanos, no vamos a poder cumplir, no vamos a poder obedecer al Señor. Porque tenemos que reconocer y estudiar quién es Dios. Porque si yo no sé quién es Dios, ¿cómo yo lo puedo obedecer? Eso es algo importante, hermano. Y la porción que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Nehemías capítulo 8. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? El pueblo ya le habían dado permiso para salir de Babilonia, esos 70 años que estuvieron cautivos a causa de Nabucodonosor. Pudieron salir de ahí los que querían para restablecer la ciudad de Jerusalén, que si no recuerdan, había quedado destrozada por completo cuando Nabucodonosor atacó a la ciudad 70 años antes. Y ya aquí el pueblo se encontraba en la fase de que ya habían terminado de reconstruir los muros de la ciudad. Y entonces empieza una parte nueva en su vida, que es la que vamos a estar leyendo ahora en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Héctor.
Nehemías 8, del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Amén. Aquí, hermano, como le estaba diciendo, empieza el versículo de que y se juntó todo el pueblo. Como que hay un tema que hay una porción que como que no cae ahí. No cae, sino que falta. Si vamos al capítulo 7, 2 o 3 versículos antes, vamos a ir a leer esos últimos 2 versículos del capítulo 7. Denme un momentito aquí, hermanito. Al final, la última parte, la última porción del versículo 73 del capítulo 7, el versículo 73 dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Está finalizando la porción que habla desde el versículo 1, que estas fueron las descendencias y los lugares donde se estaban estableciendo todas estas personas. Hermanos, recuerden que son montones, millares de personas regresando desde Babilonia hasta Israel. Y luego dice, vino el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en sus ciudades. En Levíticos y en Deuteronomios habla acerca de la fiesta de las trompetas que se iba a celebrar en el día primero del mes séptimo. Ahí es que entonces caía esta porción que vamos a estar leyendo, que estamos leyendo ahora. Que entonces se juntó todo el pueblo desde el alba hasta el mediodía. Desde que sale el sol, estaban ya todos juntos, congregados, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés. La ley de Moisés se refería a los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco. Y estaban dispuestos a estar ahí todos los que podían entender esas 5 a 6 horas escuchando a la palabra de Dios. Dispuestos a escuchar lo que la palabra de Dios, lo que el Señor les iba a decir en ese momento. Y salió de ellos pedirle a Esdras, el sacerdote, que leyera la palabra de Dios. Vemos que este es un pueblo que ya había salido del exilio, regresando otra vez a su tierra, y querían comenzar a hacer las cosas correctas delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la racha que ellos llevaban? Ahora sí, ahora no. Ahora sí te quiero obedecer, ahora no. Desde que empezaron los reyes en el pueblo de Israel, ahí es que empezó entonces el pueblo a estar ambivalente. Claro, sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había estado ambivalente desde mucho antes. Incluso desde que Moisés los sacó de la tierra de Egipto, ya cuando él fue al monte Sinaí a buscar la ley, los 10 mandamientos, allí es que ellos empezaron a ser ambivalentes. ¿Por qué? Ellos habían visto
el milagro cuando el Señor, a través de Moisés, lo sacó de la tierra de Egipto. Las 10 plagas que hubieron. Ver el mar rojo abrirse en dos y pasar en seco. Y luego entonces Moisés se va por un tiempo a buscar la ley. Y cuando regresa, ¿qué se encuentra? Con un pueblo adorando ¿un qué? Un becerro de oro. ¿Cuál fue la excusa que ellos dieron? Salió solo. Cogimos todo el oro, todo el oro que había, lo fundimos y ¡puf! Salió el becerro. Qué cosa, ¿verdad? ¿Ah? Sí, nosotros necesitábamos a alguien que nos dirigiera y pues de repente salió este animal, igual que ellos. Perdonando, hermanos, porque es que hay que ser sinceros. Porque ellos habían visto la mano de Dios ahí. O sea, habían sido testigos de todo lo que el Señor había hecho para sacarlos de ahí. Que no había ninguna duda de en quien Moisés estaba hablando, que es el yo soy, era el Dios verdadero. Pero ellos entonces, en su corazón, decidieron no agradar al Señor. Y ahí empezó el tira y jala. De que ahora sí estoy bien con el Señor, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Hermanos, incluso a través de los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, Dios cuidaba de ellos. Una nube por el día, una columna de fuego por la noche. Y si eso todavía no era suficiente, había una piedra gigantesca que se movía junto con ellos. Ellos llegaban a un lugar y estaba la piedra para darle agua. Porque en un desierto sabemos que ¿qué es lo que escasa? El agua. Con mucha calor. ¿Se puede uno deshidratar? Bien rápido. Pero el Señor estaba ahí con ellos. Y ellos estaban viendo la mano poderosa del Señor. Que era casi imposible el uno decir, voy a negar al Señor porque yo no sé quién es. Si lo estás viendo físicamente. Claro, si en tu corazón ya está el no querer agradar al Señor, pues ya es un caso aparte. Rebeca. Exacto. Todos los días les llegaba, Ujú. o sea, les caía del cielo y Exactamente. E incluso el Señor les decía que no se preocuparan por el día de mañana, porque Él les iba a proveer. Ellos guardaban maná para el otro día, ¿y qué sucedía? Se dañaba. Cuando ellos único podían recoger adicional era el día antes del día de reposo. Ese es cuando único el Señor entonces le permitía que ese maná no se dañara. Pero hermano, es para que tengan en mente el pueblo, su actitud, y ahora que se habían encontrado con un exilio masivo, con una devastación que tuvieron a causa de Nabucodonosor, donde los que se quedaron en Jerusalén y no fueron exiliados, no fueron llevados a Babilonia, la pasaron tan y tan mal que hasta se tenían que comer entre ellos mismos, se tenían que comer los niños para decir que podían, para poder sobrevivir. De ahí a querer entonces escuchar la palabra de Dios, toma un giro en sus vidas. Y aquí vemos entonces un pueblo que quería estar de buenas con el Señor, que quería hacer las cosas que agraden al Señor. Hermano, esto está aquí para que nosotros entendamos lo serio que es la palabra del Señor, lo serio y las consecuencias que hay al uno desobedecer la palabra del Señor siendo hijos de Dios. El pueblo lamentablemente estaba aprendiendo esa enseñanza
de la manera más difícil, a través de castigo, a través de las consecuencias de sus acciones. Pero hermanos, estaban tan y tan dispuestos a escuchar la palabra de Dios que estuvieron desde que salió el sol hasta el mediodía escuchando lo que Esdras le estaba diciendo. Es como decir que el pastor venga y diga, ok, hermanito, pues voy a comenzar, son las 11 de la mañana, no nos vamos hasta las 5 de la tarde. O hasta que por lo menos el sol empiece a caer. Muchos pensarán, está fuerte, está fuerte. ¿Ah? Exacto. Que se quede el pastor, yo me voy. Pero hermano, uno se ríe, pero si uno hace eso hoy, muchas personas pensarán de esa manera. Pero el pueblo de Israel en este momento estaba dispuesto, o sea, su corazón estaba tan dispuesto a querer escuchar la palabra de Dios que ellos no tomaron en consideración el tiempo que fuera. Ellos estaban ahí para escuchar la palabra del Señor. Lo demás, que pasara. Pero ellos iban a escuchar la palabra de Dios. Claro, más adelante vemos que tanto Nehemías como Esdras y los otros sacerdotes tuvieron que regañar al pueblo para decirle, no lloren, porque no es tiempo de llorar, es tiempo de celebrar. Es tiempo de arreglar las cuentas con el Señor. Este es un tiempo para poder entonces gozarse por todo lo que está sucediendo ahora. Dice, hermano, que estaba el sacerdote Esdras y todos los que estaban en la congregación, todos los hombres con mujeres y todos los que podían entender. O sea que toda persona capaz que podía escuchar, que podía entender el mensaje, estaba ahí puesto. Tanto hombres como mujeres, y lo más seguro algún niño un poquito más grandecito que pudiera entender el mensaje, estaba ahí dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y como les dije, hermano, el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, es lo que se iba a estar celebrando como la fiesta de las trompetas. Más detalles están en Levíticos y en Números acerca de esas fiestas. Y luego estaba la fiesta de la expiación y de los tabernáculos. Pero esto conlleva, hermano, de que si ellos ya estaban dispuestos a empezar a celebrar estas fiestas, había algo en su corazón que querían empezar a agradar al Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque uno puede celebrar una fiesta en cualquier momento y en nuestro corazón no siempre va a estar para agradar al Señor. Pero aquí vemos que ellos estaban dispuestos a empezar a hacer las cosas correctas delante del Señor. Su corazón ya estaba predispuesto al querer escuchar la palabra de Dios. Y hermano, hoy en día hay muchas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, pero lamentablemente la buscan en lugares donde no se da la sana doctrina. La buscan en lugares donde no se predica la palabra al 100%. Se predica a medias, o quizás hasta una pizca de la palabra de Dios y lo demás es dramas, canciones, juegos de luces y 20,000 cosas más. Pero nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos procurar escuchar la palabra del Señor, pero ser sabios dónde la estamos escuchando, de quién la estamos escuchando. Porque no toda persona que diga
que va a hablar palabra de Dios, significa que está hablando la palabra de Dios. Uno también tiene que ser sabio para poder escuchar, entender, canalizar lo que están diciendo y corroborar uno también con la palabra de Dios. Como Pablo decía a los que estaban, a los de la congregación en Tesalónica. ¿En Tesalónica era? En Berea, perdón. En Berea, se lo está diciendo a los de Tesalónica, que eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban todo lo que se les decía, corroboraban todo lo que escuchaban con la palabra del Señor, para entonces saber si lo que estaban escuchando venía de Dios o era de hombre. Amén, hermano. Y la palabra de Dios también en Romanos 10, versículo 17, dice que, vamos a buscarlo, vamos a buscar Romanos 10, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Perdón, ¿a alguien? Tío. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿El qué? La palabra de Dios. Nuestra fe aumenta cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero tenemos que entender lo que estamos escuchando, hermano. Porque no podemos estar cuerpo presente y alma y mente ausente, porque ahí no estamos haciendo nada. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor, a entenderla, a canalizarla, para que así pueda tomar efecto en nuestra vida. ¿Qué va a suceder, hermano, en los tiempos del fin? La palabra dice que van a haber muchos ¿con qué? Comezón de oír. ¿Pero qué es lo que van a escuchar? Fábulas y cuentos. No van a querer escuchar la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen, hermano, que eso va a producir algún fruto bueno? ¿No? ¿Quién dijo no? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Perdón, es que hablé un poquito más alto que no los escucho. No es la palabra de Dios. Ajá. ¿Perdona? Exacto. Lo que van a estar escuchando no tiene ningún tipo de fundamento en el cual pueda rendir frutos. Lo mismo que dice David. O sea, lo que tú vas a estar escuchando, eso es lo que vas a estar produciendo. Es vano. Exacto. Exacto, exactamente. Como había dicho David también, vas a cosechar lo que estás sembrando. El uno escuchar necedades, ¿qué es lo que va a producir en nuestra vida? Necedad. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y para uno tener abundancia de corazón, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Qué uno tiene que estar haciendo? Escuchando y viendo algo. Si lo que estamos escuchando, si lo que estamos procurando canalizar, entender en nuestra vida, son cosas vanas, necias, cosas que no tienen ningún provecho, pues nuestras actitudes van a reflejar eso mismo. Ahora, si nosotros nos mantenemos escuchando la palabra del Señor, buscando al Señor, ¿qué eso va a reflejar en nuestra vida? Fruto, una fe firme en el Señor. Eso es lo que estaba haciendo entonces, hermanos, el pueblo de Dios en esta porción que estamos leyendo. Especifico en esta porción porque sabemos que el pueblo de Dios siempre se ha mantenido como las olas del mar. Ahora sí, en marea alta, sí, voy a estar con el Señor. Aprieta la cosa, van en decaída. Ahora, hermano, que nuestra vida no sea así. Que nuestra vida no sea como la ola del mar que va y viene, sino que nuestra comunión con el Señor se mantenga firme todo el tiempo. Pablo, no me acuerdo en cuál de las cartas,
y estoy parafraseando, había mencionado que la vida del cristiano es como el crecimiento de un niño. Se espera que un niño crezca a través del tiempo, que vaya creciendo en edad, en tamaño y en conocimiento. ¿Qué pasa si uno ve que el niño no está creciendo? Se queda como estancado. Hay algo malo, porque lo que se espera es que el niño vaya creciendo cada vez más y más y más, tanto en conocimiento como en su aspecto físico. Si uno ve que de repente el niño dejó de crecer físicamente, ¿qué uno hace? Lo lleva al doctor para que lo chequeen, para ver si eso es algo normal. Claro, hay diferentes genes para las personas, que hay unos que van a crecer más que otros, pero me refiero a que el niño tiene 5 años y desde los 5 hasta los 10 lo que creció es 1 pulgada. Pues ahí hay algo mal. Se lleva al doctor y se analiza y dice, mira, pues sí, es que el niño lamentablemente tiene algún defecto en genética que no va a permitir que crezca. En su conocimiento también, el niño también debe crecer mentalmente, que cada vez con el tiempo pueda mejorar el hablar, pueda, si se le enseña, pueda entender a escribir, leer, y cada vez pueda recapacitar y pueda entender las cosas un poco mejor. ¿Y qué pasa si entonces no sucede eso? Pues uno busca la raíz de por qué no está sucediendo. Ahora, la vida del cristiano es como este ejemplo que le estaba diciendo. Cada día nosotros, como hijos de Dios, nuestra vida espiritual debe ir creciendo cada vez más y más. Si nosotros comparamos nuestra vida el día de hoy con el día de ayer, se espera que haya algo de crecimiento. Claro, me estoy exagerando, de un día a otro, pues uno dice, pero Josué, no va a haber tanto crecimiento, debe haber algo. Cada día nosotros tenemos que aprender algo nuevo. Y si nosotros procuramos estar en comunión con el Señor, créanme que cada día el Señor está dispuesto para enseñarnos algo nuevo. Tenemos que nosotros escuchar su voz, estar pendiente a su voz. Ahora, si nosotros nos examinamos y nuestra vida, en vez de estar creciendo, se ha mantenido flat, ¿qué debemos hacer? Ir delante del Señor y procurar ayuda. Y que el Señor entonces nos dirija a qué es lo que tenemos que corregir. Amén, hermanito. Amén. Pues, hermanito, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos a pasar a la segunda porción. Quise juntar las 2 porciones que están en el manual, porque no me hacía mucho sentido separarla en 3 porciones, como el libro la estaba haciendo. ¿Alguien que quiera leer la porción del versículo 7 al versículo 12? Está aquí. Ámbar. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Hermano, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Era literalmente una predicación lo que se estaba haciendo. Y estaban los levitas, estaba Esdras leyendo la palabra y habían levitas a su alrededor entre el pueblo para poder enseñar, para poder dirigir a todas las personas que estaban escuchando lo que Esdras estaba leyendo, para que ellos pudieran entender lo que se estaba diciendo. Hermanos, recuerden que para ese tiempo la persona privilegiada era la que podía leer y escribir. Esa era como mucho el 10% de la población. El resto, el 90% de la otra población, eran literalmente personas que no sabían leer y escribir. Por eso es que se congregaban en bonches grandes para escuchar la palabra del Señor, para que alguien se las leyera, porque ellos no sabían. El poder decir que los padres le enseñaron a su hijo a leer y escribir, significaba dos cosas. O que ese niño era de la parte de la tribu de los levitas, o esa familia era una familia pudiente, que podían pagar para que entonces le enseñaran a su hijo leer y escribir. Los levitas estaban dispuestos a explicarle al pueblo lo que estaban leyendo, para que ellos pudieran entender lo que se estaba leyendo. Y así, hermanos, fue lo que sucedió, que entonces le dijeron a ellos que no lloraran, que se calmaran, porque este día era día para gozarse, porque se estaba viendo un arrepentimiento genuino. En su corazón estaba el querer obedecer la palabra de Dios. Rosana, ¿voy a levantar la mano? Sí, que aparentemente eran como 50,000 personas que estaban ahí reunidas. Ujú. Bien poquitas personas. Bien pocas personas. Y todas esas personas, en su corazón estaba el querer obedecer al Señor, el querer agradar al Señor. Abuela. Y todas esas personas eran como si fuera una sola persona, estaban unánimes, Ujú. ¿verdad? Exacto. Estaban todos con un mismo sentir. ¿Y cuál era? ¿Cuál era ese sentir? Escuchar la palabra del Señor y obedecerla. En su corazón estaba el querer obedecerla. Y hermano, esto nos muestra a nosotros de que en tiempos difíciles el pueblo decidió obedecer al Señor. Pero les hago la pregunta: ¿ustedes creen que todo lo que ellos pasaron, todas esas retraídas de ataque, de situaciones difíciles a través de todos los reyes que ellos tuvieron, ¿ustedes creen que eso hubiera sido una historia totalmente diferente si ellos se hubieran mantenido firmes en el Señor? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? Nos separamos de la comunión con el Señor. ¿Y vienen qué cosas a nuestras vidas? Consecuencias de nuestras acciones. El Señor nos agrada cuando sus hijos lo desobedecen. Y como cualquier padre que ama a sus hijos, cuando sus hijos lo desobedecen, ¿qué es lo que hace? Los reprende, los castiga, los corrige. Ahora, si el hijo o la hija hace las cosas correctas para agradar a sus padres, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Si es un padre que realmente ama a sus hijos. ¿Lo qué? Los premia. Los premia. Pues hermano, lo mismo estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba deliberadamente
obedeciendo y desobedeciendo al Señor. Es como cambiando el switch de la luz. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y eso conllevó un sinnúmero de consecuencias en su vida. Rosana. Que yo estaba pensando si todas estas cosas que este pueblo había pasado, la deportación, el exilio y el regreso, entonces cuando regresaron estaban siendo atacados por sus enemigos con la reconstrucción del muro y de todo eso, que si esto mismo había logrado que ellos se unieran así, ¿verdad? Como pueblo para querer escuchar la palabra del Señor, quizás fue algo que obró en ellos, ¿verdad? Más fuertemente por todo lo que habían pasado. No sé, reflexionando sobre eso. Y nosotros también somos así a veces, cuando nos pasan cosas difíciles, esas pruebas nos hacen conocer más al Señor, nos acercan más a Él, nos hacen crecer espiritualmente. Amén. Veo esa comparación. Amén. Exactamente. Exactamente. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el Señor se complacía de tener que castigar a su pueblo de la manera que ellos, de la forma entonces que ellos recibieron el castigo? No. No, porque el Señor lo que quería era que su pueblo estuviera dispuesto a obedecerle en todo. Él tenía un plan perfecto para ellos, al igual que Él tiene un plan perfecto para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero Él nos deja a nosotros el elegir si queremos obedecerle o no. Claro, a los que no son sus hijos, están en desobediencia, y ellos ya tienen las consecuencias de su desobediencia. Pero nosotros, los hijos, que no estamos para desobedecer a nuestro Padre, si lo desobedecemos, van a venir consecuencias en nuestra vida. Y lo más lamentable, hermano, es que nosotros no sabemos si esas consecuencias nos van a afectar solamente a nosotros, solamente a mí, o a las personas que me rodean. O incluso más allá de las personas que me rodean. Eso es lo que nosotros no sabemos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué el Señor espera de nosotros? Obediencia. Y Él en su palabra dice que su obediencia es algo difícil o es algo fácil. Exactamente. Sus mandamientos no son gravosos y su yugo es fácil, ligero. ¿Qué es lo que hace difícil en nosotros obedecer al Señor? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestra propia humanidad, como estaba diciendo Lorian. Pero si nosotros procuramos el querer estar en comunión con el Señor, el querer buscarlo a Él de todo corazón, el querer obedecerlo, hermanos, vamos a llegar a un momento que nuestro espíritu van a estar tan y tan fuerte que nuestra carne, o sea, el obedecer al Señor va a ser algo fácil, pero tenemos que siempre estar velando que no caigamos, que no resbalemos en eso. Tío. Si quería aportar que si bien es cierto que el pecado trae consecuencias, el escuchar la palabra de Dios también nos lleva a entender que hay instancias en nuestras vidas que aunque estemos obedeciendo al Señor van a venir pruebas. Hemos estado hablando sobre esto, ¿verdad? Porque a pesar de que ese pueblo ciertamente había sido un pueblo rebelde, andaba de espaldas a Dios y por ende esto conllevó unas consecuencias nefastas, como tú bien has presentado. La palabra, cuando la escuchamos, cuando meditamos en ella, también nos enseña que puede que nuestra vida sea una de obediencia a Dios, aunque no de total obediencia, porque tú acabas de presentar que nuestra naturaleza, como decía el pastor recientemente, tira para el monte. Pero la palabra está llena de ejemplos de situaciones en las cuales pudo haber obediencia y la humanidad o el ambiente llevó a resultados no esperados. Caín y Abel. Abel era obediente a Dios, pero terminó trágicamente. Esteban, el primer mártir, estaba obedeciendo al Señor y fue martirizado, fue muerto
Job, uno pregunta qué tipo de vida llevaba, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos a través de la palabra, nuestro mismo Señor Jesucristo, en quien no fue hallado pecado, pero su fin, ¿verdad? Aquí como en su humanidad, terminó terriblemente. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que todas las cosas que nos suceden negativas quiere decir que no tienen que ver con nuestro pecado, pero hay hitos en nuestras vidas los cuales debemos observar y estar pendientes a cómo es que la palabra pues, nos ayuda a lidiar con cada una de estas situaciones. Este pueblo en ese momento, ¿verdad?, el Rosh Hashanah, esa celebración que tenían ellos, marca un hito en la vida del pueblo de Dios. Ese primer día del año civil para el pueblo. En el caso nuestro, nosotros que pensamos de manera lineal, ¿verdad?, nosotros enfocamos en lo que es temporal. Las fechas para nosotros son importantes. A veces nosotros decimos, no debemos estar tan fijados en tradiciones, pero nosotros celebramos días. Hoy es un día especial para nosotros por el día por lo que estamos celebrando. El Año Nuevo, aunque simplemente es otro día del año, es un buen momento para nuestra humanidad decidirnos a darle reset. El domingo, el primer día de la semana, pues todas estas cosas nos ayudan a nosotros a reenfocar cuáles son los detalles importantes en nuestra vida y ver de qué manera nosotros podemos ser mejores. Y la realidad es que lo que estamos estudiando aquí es el pueblo tomando conciencia de lo que Dios esperaba de parte de ellos, pero como tú bien citas allá en Romanos 10:17, hay una palabra de Dios la cual nos ayuda a hacerlo de la manera que Él espera. Amén, exactamente. David. Quería hacer un comentario. En Esdras, ustedes saben que Ciro había decretado que se podían irse a reconstruir el templo y ese revolú. Pues los que se habían ido a reconstruir el templo y habían ido a Jerusalén eran personas que tenían el corazón y Dios los había inquietado que se fueran, ya tenían un propósito y un deseo de servir al Señor. Pero no podemos perder de perspectiva también que llevaban generaciones ya en el exilio, llevaban generaciones que uno dice a veces generaciones y no se da cuenta que el nieto, el bisnieto es para allá abajo, no es uno. Y se pasan las tradiciones, pero, por ejemplo, cuando nosotros somos niños que estamos viniendo a la iglesia y tenemos todo el conocimiento de la Escritura, nos conocemos los versículos de memoria. Una cosa es conocer los versículos de memoria y otra cosa es que entiendas lo que dice ahí. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Cuando ellos llegaron ahí, tuvieron un despertar que el Espíritu Santo los movió y Esdras estuvo ahí con Nehemías y llevaban personas que le estaban diciendo esto es lo que está pasando, esto es lo que dice aquí. Porque ahí no te dice qué pasaje hablaron de la ley, pero te está hablando de que hablaron de la ley y libro por libro todo lo que tenían ellos era exhausto, día y día que estuvieron. Pero una cosa es que ellos empezaron a cliquear, como yo digo, en su mente. Esto es lo que decía, por esto es que Moisés dijo tal cosa, por eso es que los jueces dijeron esta otra, cliqueando todas esas cosas en su mente. Y eso es bien bonito porque en nuestra vida, a veces uno viene a la iglesia y lee el mismo pasaje que ha leído muchas veces, pero lo lees y alguien te lo explica de una manera diferente y dices, eso es lo que quiere decir. Sí, hay como un aha moment y eso fue lo que tuvieron ellos. Y es bien bonito porque al mismo tiempo se dan cuenta como que nos hemos perdido de esto todos estos años, nos hemos perdido de estas bendiciones, de este entendimiento, de este despertar, por decirlo así. Amén, exactamente. Exactamente. Y como estaba diciendo David, ellos estaban entendiendo lo que se les estaba diciendo. Por eso, hermano, que nosotros cuando estamos presentes para poder escuchar, para poder oír la palabra del Señor, tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Tenemos que estar dispuestos para poder entender la palabra del Señor. Es como cuando uno va a coger cualquier tipo de clase en la escuela. Si uno está cuerpo presente, pero mente ausente, puede ser una clase de 1 hora y media. Y fueron 1 hora y media perdida para esa persona. Porque no estuvo presente, no estuvo atento a lo que se le iba a enseñar, a escuchar. Por eso, hermano, ya pasó. Por eso, hermano, nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre que vayamos a escuchar la palabra del Señor, poner nuestro mejor esfuerzo para poder entender la palabra del Señor, poder canalizarla, entenderla, porque ese es el momento que el Señor está hablando de nuestra vida, a través de quien sea que esté predicando, que esté hablando de su palabra.
Y quizás puede ser ese momento en el cual el Señor te está tocando para que tomes alguna decisión, para que arregles algún aspecto en tu vida, para que aclares alguna duda que tenía. Hermano, porque no sé si les ha pasado, a mí me pasa, que a veces vengo, estoy pendiente y tenía una duda. El pastor o ninguno de los hermanitos la sabe, solamente yo y el Señor, y a través de un estudio, una predicación o de un consejo, ahí entendí, ahí capté. Pero hermano, si yo no estoy pendiente, esa bendición se fue. Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar dispuestos a cuando vayamos a escuchar la palabra del Señor, que estemos enfocados en lo que estamos escuchando. Amén, hermanito. Pues hermanito, el próximo domingo vamos a estar viendo la sección número 3, estudia la palabra de Dios. Y la porción es 2 de Timoteo, capítulo 2. Vengan preparados, hermanitos, por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hay alguien que me está mencionando la palabra favorita de Rosana. El quiz. No, porque la otra vez ella me mencionó, ¿y el quiz? Vamos a ver si tenemos chance. Hoy si hubiera dado quiz, se hubieran, como dice Lorian, se hubieran colgado. Amor, exacto. Y cuando dice quiz en palabras bien grandes, todas mayúsculas, es mucho amor. Cuando le dicen, ok, pues guarden todo que hay quiz. Ay, que mucho los amo. Bueno, hermanito, claro, vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta para el próximo domingo. ¿Hay alguna pregunta, comentario acerca del estudio? Si no, pues estamos bien. Vamos entonces a ponernos de pie para orar y así continuar con el servicio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día, mi Señor, y por todas las bendiciones que tú nos has dado en el día de hoy, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que tú te quedas aquí con nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a poder siempre estar atentos a tu palabra, mi Señor, siempre dispuestos a escuchar tu voz, mi Señor. Ayúdanos siempre, mi Señor, a poder reconocerte en todo lo que hagamos, mi Dios. Te pido ahora, mi Señor, que tú le des sabiduría a quien vaya a predicar, para que tú hables a través de él, mi Señor, y que nosotros podamos entender qué es lo que tú nos vas a decir en este día, mi Señor. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.